Las luces se atenuaron, el glamour se detuvo, y de repente Hollywood contenía la respiración ante una pérdida inesperada, un final envuelto en bastante misterio. ¿Qué ocurrió realmente tras ese telón? Bienvenidos a Starscope Español. Hola, aquí es donde desentrañamos los dramas de Hollywood, las, digamos, sacudidas de la industria musical y también los escándalos virales que definen la cultura pop. Sí, desde las sorpresas de la alfombra roja hasta las controversias que explotan en redes sociales, nos metemos a fondo en las historias detrás de la fama. Y hoy nos adentramos en la conmoción, no, la que causó la partida de un verdadero ícono, Diane Keaton, y exploramos esa narrativa tan cuidadosamente construida de, bueno, la vida oculta de sus últimos días. Es una historia que, arranca con un impacto fuerte. El 11 de octubre de 2025, la noticia estalla. Diane Keaton, a los 79 años, había fallecido. El anuncio oficial, que salió en People Magazine citando a un portavoz familiar, fue increíblemente escueto. Murió en casa, rodeada de sus seres queridos. Y ya. Exacto. Punto final. Pero ese punto dejaba una pregunta enorme, ¿no? Flotando en el aire. La causa de la muerte. Omitida. O sea, deliberadamente. Y ese vacío de información generó una onda expansiva de incredulidad global. ¿Cómo era posible? Hablamos de Diane Keaton, la personificación de la energía peculiar, de ese espíritu indomable, apagada así, tan de repente. Y ojo, la sorpresa no fue solo del público, ¿eh? Figuras de peso en la industria, gente que la conocía bien, que trabajó con ella décadas, mostraron una conmoción genuina. Robert De Niro, por ejemplo, le dijo al Hollywood Reporter que estaba totalmente sorprendido y muy triste. Admitió que no se lo esperaba para nada. Sí, y Jane Fonda, con quien estuvo en Book Club, ¿recuerdas? Expresó algo parecido en sus redes. Dijo que encontró la noticia difícil de creer o aceptar. Y estas no sonaban como las típicas condolencias de protocolo, ¿verdad? Sonaban a un asombro real. Exactamente. Y ese asombro colectivo es la primera gran pista, yo creo. Revela la existencia de un muro de privacidad, pero férreo, construido alrededor de los últimos meses de Keaton. Que su muerte resultara inesperada para tantos no fue casualidad. Fue el resultado de una decisión consciente. De ella y de su círculo más íntimo. Sí, y conforme pasaban las horas, bueno, emergieron algunos detalles más concretos de esa mañana, una llamada al 911 desde su casa en Brentwood, California, justo después de las 8 a.m. Los paramédicos la encontraron sin respuesta, la trasladaron a un hospital cercano, pero ya era tarde. Esos son los hechos fríos, digamos, del final. Pero no responden la pregunta clave. ¿Qué pasó en los meses anteriores? ¿Cómo una figura tan visible, tan aparentemente accesible, pudo pasar por su deterioro final de forma tan invisible? Al punto que amigos cercanos se enteraron por la prensa. Es fuerte. La primera explicación, o bueno, un intento de explicación, vino de una fuente anónima citada por People. La describieron como insider o amiga. Esta fuente habló de un deterioro en los últimos meses. Pero, y aquí viene lo interesante, calificó la muerte como repentina e inesperada. Y ahí es donde la cosa se pone compleja, ¿no? ¿Cómo puede algo que se desarrolla durante meses ser a la vez repentino? La interpretación más lógica, quizás, basándonos en cómo suelen manejarse estas situaciones, es que repentino se refería a la rapidez, a la severidad de la fase final de su condición, no a que no hubiera una enfermedad antes. Tiene sentido. Sí, y lo de inesperada podría tener una doble lectura. Por un lado, el shock emocional, claro, de perder a alguien con esa vitalidad. Y por otro, el hecho literal, como recalcó la fuente, de que incluso amigos de toda la vida no estaban completamente al tanto de lo que sucedía. Ese nivel de discreción es, wow, asombroso en Hollywood. Absolutamente. El círculo íntimo era hermético. En esos últimos meses, las fuentes insisten en que solo estuvo acompañada por su familia más cercana. Sus hijos adoptivos, Dexter y Duke, mantuvieron una privacidad casi absoluta. Cuesta imaginarlo, ¿no? La Diane Keaton que veíamos paseando a Reggie y su Golden Retriever por el barrio, una presencia casi cotidiana para sus vecinos. Bueno, simplemente desapareció de la vista pública. No fue un abandono, parece que fue una elección activa. Enfrentar el final en sus propios términos, protegida del escrutinio.
Y es importante entender qué hizo esa fuente anónima al hablar con People. No parece tanto una filtración escandalosa, sino más bien la presentación de una narrativa controlada, ¿sabes? La versión que la familia seguramente quería que se conociera. Un declive rápido, llevado con dignidad privada, no una crónica pública de la enfermedad. Una narrativa que dejaba muchas preguntas abiertas, sí. Pero mientras el mundo intentaba procesar esta noticia tan impactante, una acción muy concreta tomada meses antes por la propia Keaton ofrecía una pista silenciosa, casi arquitectónica, diría yo, sobre cómo se estaba preparando para este adiós. Y esa pista es fascinante. Aquí es donde la historia da un giro súper revelador, porque la señal más potente de que Diane Keaton estaba de hecho organizando su capítulo final no vino de palabras, sino de ladrillos y cemento. La venta de su adorada casa en Brentwood. Y no era una casa cualquiera. Ella misma la llamó su casa soñada, una propiedad histórica de los años 20 a la que le dedicó 8 años de renovación meticulosa. Era el lienzo donde volcó toda su pasión por la arquitectura, el diseño, la restauración, algo que todos sabíamos que le encantaba. Era más que una casa, era casi un manifiesto. Tanto así que fue el tema central de su libro de 2017, The House That Pinterest Built. Una extensión tangible de su identidad, la materialización de su estética única, curada con el mismo nivel de detalle y originalidad que sus personajes o su estilo personal icónico. Por eso el impacto fue enorme cuando, en marzo de 2025, ojo, hablamos de solo 6 o 7 meses antes de morir, la puso en el mercado. Y por una buena suma, unos $29 millones. Lo sorprendente es que, según fuentes cercanas citadas después, ella había dicho que planeaba quedarse allí permanentemente. Aquí el timing es crucial, ¿verdad? Desprenderse de algo tan profundamente personal, tan cargado de significado y esfuerzo, no es una decisión impulsiva. Que esto ocurriera a principios de 2025 sugiere fuertemente que para entonces Keaton ya era consciente de la gravedad de su estado de salud y había iniciado ese proceso, doloroso pero práctico, de poner sus asuntos en orden. En retrospectiva, esa venta cobra una dimensión completamente diferente. Ya no es solo una transacción inmobiliaria de alto perfil. Ahora se la describe en los medios como un gesto final conmovedor, un acto de soltar amarras. Una decisión que reflejaba, dicen, practicidad y búsqueda de paz. Piénsalo un poco. Para alguien cuya vida giró en torno a crear belleza y orden tanto en pantalla como en los espacios físicos, este fue un último acto de curaduría. No estaba curando una casa, estaba curando el final de su propia vida. Una admisión lúcida de su mortalidad y, quizás, un deseo de simplificar, de cerrar un ciclo. Es la prueba más concreta, yo creo, de que Keaton no enfrentó su final como una víctima pasiva. Lo hizo con la misma intención, la misma visión de diseño que aplicó a toda su vida creativa. Fue su último gran proyecto de diseño de producción, pero el set era su propia existencia. Impresionante, la verdad. Historias como esta, que revelan esas capas ocultas detrás de los titulares y nos muestran la humanidad de las estrellas, son las que nos apasionan aquí en Starscope Español. Si les atrapan estos giros inesperados de Hollywood, asegúrense de estar suscritos. No querrán perderse lo que viene. Y aquí viene la parte que realmente me impacta. Mientras Keaton realizaba estos actos privados de preparación, como vender su casa, ¿qué imagen proyectaba al mundo en sus últimas apariciones públicas? El contraste entre esta imagen final y la realidad que ahora empezamos a entender es brutal. Es un contraste muy conmovedor, sí. Casi cinematográfico en sí mismo. La última imagen pública que tuvimos de Diane Keaton es radicalmente opuesta a la reclusión casi monástica de sus últimos meses. ¿Cuándo fue esa última vez? Según los reportes, a fines de 2024, casi un año antes de su muerte. Estaba de compras navideñas en Los Ángeles. Las descripciones de los paparazzis y testigos la pintan como la Keaton que todos conocíamos. Radiante y relajada, sonriendo a los fans, mirando vidrieras. Muy ella. Y por supuesto, luciendo su estilo inconfundible. Cuello alto negro, pantalones grises anchos, un blazer oscuro y sus sellos personales, el sombrero bombín y las gafas redondas. Era ella, al 100%. Imposible no reconocerla.
Unos meses antes, a fines de 2023, también se la vio públicamente en el US Open, el torneo de tenis. Hay fotos de ella junto a la actriz Ariana DeVos. Y las crónicas de entonces decían que irradiaba su encanto natural, con otro de sus característicos atuendes chic y peculiares. Ahora, pongamos esto en contexto con lo que sabemos de la venta de la casa en marzo de 2025. Es altamente probable que durante esas últimas apariciones públicas, a finales de 2023 y 2024, ella ya supiera que su salud estaba declinando seriamente. Ese año, entre la última foto sonriente y su fallecimiento, se convirtió en un año perdido para la percepción pública. Y ahora comprendemos que ese año perdido fue en realidad un tiempo de lucha intensa y profundamente privada. Su capacidad para proyectar esa gracia y encanto sin esfuerzo, como siempre se la describió, mientras llevaba una carga tan pesada, eso es quizás el testimonio definitivo de su extraordinario talento actoral. Estaba en cierto modo interpretando a Diane Keaton por última vez para nosotros. Es una reflexión fuerte, sí. Pero hay algo importante que aclarar. Su retiro fue del ojo público, no necesariamente de su pasión creativa o de sus planes profesionales. Esto es clave. Al momento de su muerte, figuraba como involucrada en 3 proyectos en desarrollo: la película Artist in Residence junto a Josh Hutcherson, The Making of con Blake Lively y Constance, que iba a dirigir Mark Pellington. Eso lo cambia todo. No es que se hubiera rendido o retirado por completo. Su decisión fue específica sobre la visibilidad, sobre proteger su vulnerabilidad, no sobre abandonar lo que amaba hacer. Imagínate lo que podríamos haber visto en esos proyectos. Qué lástima que queden inconclusos. Sí, totalmente. Y esa determinación, ese control sobre su propia narrativa, es el hilo conductor de toda su vida y carrera. Pensemos en su trayectoria, desde desafiar expectativas en el musical Hair, en Broadway, en los 60s, su papel fundamental como Kay Adams en El Padrino, hasta ese momento que cambió la cultura pop, su Oscar por Annie Hall en 1977. Annie Hall. Imposible hablar de ella sin mencionarla. No solo ganó el Oscar, sino que su look personal en la película, el chaleco masculino, la corbata, el sombrero, que era básicamente su ropa de verdad, revolucionó la moda femenina. No era un disfraz, era ella. Y el mundo se enamoró de esa autenticidad. Exacto. Y esa autenticidad la mantuvo durante décadas. Siguió cosechando éxitos y nominaciones con Reds, Marvin's Room, y tuvo ese renacimiento maravilloso en la comedia con películas como Father of the Bride o Something's Got to Give, junto a Jack Nicholson. Una carrera increíblemente larga y consistentemente relevante. Y esa misma coherencia la aplicó a su vida personal. Desafió las convenciones de Hollywood al decidir ser madre soltera a los 50 años, adoptando a su hija Dexter y luego a su hijo Duke. Habló con franqueza sobre luchas pasadas como la bulimia o un diagnóstico de cáncer de piel que tuvo de joven. Siempre pareció dueña de su historia. Totalmente. Una vida vivida consistentemente en sus propios términos. Por eso, aunque el mundo se sorprendió por el secretismo de su final, en retrospectiva, parece totalmente coherente con su trayectoria. Fue un último acto de autodefinición. Historias con tantas capas como estas son las que nos encanta desentrañar. Si les fascina descubrir lo que pasa detrás de las cámaras, asegúrense de presionar ese botón de suscribir a Starscope Español. Tenemos mucho más reservado. Y hablando de legado y coherencia, ¿cómo la recordaron aquellos que compartieron el set y la vida con ella? Las palabras que eligieron sus colegas y amigos pintan un retrato muy nítido y consistente de quién era Diane Keaton. La avalancha de tributos fue inmediata y masiva, como era de esperar para una figura de su talla. Pero lo verdaderamente revelador es analizar los temas que se repiten en esos mensajes. Nos dan una imagen clara de cómo la percibían quienes la conocieron de cerca. Meryl Streep, otra leyenda, con quien trabajó en Marvin's Room, la llamó nuestro tesoro americano. Chica singular, indeleble y artista brillante. Palabras muy potentes viniendo de Streep. Bette Midler, su inolvidable compañera en The First Wives Club, la celebró de una forma muy directa. Hilarante, una completa original y completamente sin artificios. Y añadió esta frase clave: lo que veías era quién era ella. Esa frase de Midler, lo que veías era quién era ella, es fundamental. Confirma lo que muchos sospechábamos. Esa persona encantadoramente peculiar, auténtica, a veces un poco nerviosa que veíamos en pantalla y en entrevistas, no era un personaje fabricado.
era Diane Keaton. Sin artificios, dice Midla. En una industria tan obsesionada con la imagen construida, eso es casi revolucionario. Sí. Ben Stiller también capturó varias facetas en su homenaje, llamándola una de las más grandes actrices de cine, un ícono de estilo, humor y comedia. Brillante. ¡Qué persona! Y el impacto fue verdaderamente global, no solo un fenómeno de Hollywood. Por ejemplo, la actriz india Gauhar Khan publicó un post simple pero muy sentido en Instagram. La amaba tanto. Eso demuestra cómo su figura trascendió culturas y fronteras. Si juntamos todas estas reacciones, hay palabras que resuenan constantemente. Original, singular, ícono. Se enfatiza su autenticidad, su espíritu vivaz, ese antique spirit, como lo describieron algunos en inglés. Lo que sus colegas lamentan no es solo la pérdida de una compañera talentosa. Lamentan la desaparición de alguien genuinamente única en su campo. Alguien que, según estos testimonios, navegó las complejidades de Hollywood con una integridad y una alegría contagiosa que la hacían destacar. Muchísimo. Entonces, su legado parece tener dos caras inseparables. Por un lado, una filmografía impresionante, llena de personajes y momentos cinematográficos que ya son parte de la historia. Y por otro, un modelo poderoso de cómo se puede alcanzar el éxito más extraordinario sin vender tu alma, sin dejar de ser fiel a tu esencia. La historia de los últimos meses de Diane Keaton es, en el fondo, una paradoja conmovedora. Una figura pública inmensamente querida que compartió tanto de su ser único y vibrante con el mundo durante más de 5 décadas, y que, sin embargo, eligió la privacidad más absoluta para su capítulo más vulnerable. La mujer del inolvidable y nervioso la-di-da de Annie Hall, esa frase que se convirtió en un tic cultural, optó por el silencio para enfrentar su despedida. Es un contraste fuerte, sí. Pero ese silencio final no disminuye su impacto. Quizás, al contrario, lo consolida. Fue un último acto de autoposesión, de mantener el control sobre su propia narrativa hasta el último momento. Su vida entera fue un ejercicio de ser dueña de sí misma. Su muerte, gestionada con esa dignidad silenciosa y en sus propios términos, fue la expresión final y resonante del mismo espíritu independiente que la llevó a romper moldes en la moda, en su carrera y en su vida personal. Siempre fue la arquitecta de su propia y maravillosa originalidad. Como bien dijo su amiga Nancy Sinatra tras la noticia, su luz continuará brillando a través del arte que deja atrás. Una luz que, aunque su presencia física ya no esté, perdurará en la memoria colectiva y en la pantalla. La quietud de su partida no puede y no podrá opacar el ruido alegre, brillante y transformador que hizo durante toda su vida. Nos queda su obra, su estilo, su influencia indeleble.